y bienvenidísimos a un nuevo video. ¿Les gustó esa nueva introducción? Díganme si no la habían conocido es porque todavía no han visto mi video del martes, que tienen que ir a verlo ya. Es un anuncio muy importante y es sobre un nuevo proyecto con nuestro canal, que por cierto, ahí ya les solté el chisme todo. Bueno, anyways, el caso es que abrí un nuevo canal. Me encantaría que le dieran la oportunidad, que me siguieran, así como aman tanto los casos misteriosos. Sé que amarán ese contenido también porque le estoy poniendo todo el corazón, así que me interesaría mucho que los sigan, que me sigan este nuevo proyecto. Tranquilos, no voy a dejar de hacer casos, no va a terminarse nuestro domingo misterioso, ni nuestro viernes misterioso, ni el miércoles random, para nada. Mejor dicho, prepárense porque lo que viene son cosas interesantes. Les dejo el link en la descripción y también del video que subí. Nuestro primer, entre comillas, video que subí a ese canal es haciendo ASMR, que me lo habían pedido mucho. A ver, así que quieren verme haciendo ese experimento, vayan y ven ese video porque está muy divertido. Como ya vieron por el título, haremos el caso de Jack el Destripador, una historia bastante perturbadora. Pero bueno, antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes, y también suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Pero bueno, ya no tengo nada más que decirles, así que comencemos. El misterioso caso de Jack el Destripador. Bueno, no les puedo dar en este caso una biografía sobre la persona de la que hablaremos, debido a que jamás en la historia se conoció su identidad, así que es una persona sin identificar. Pero sí podemos comenzar a hablar de la época en que esto ocurrió. Eran mediados del siglo XIX, exactamente en el East End en Londres, en donde se encuentra una pequeña parroquia llamada Whitechapel. Básicamente lo que ocurría en esta época es que hubo una migración masiva de personas provenientes de Irlanda, de Rusia y de diferentes otros países y lugares de Inglaterra. Esto provocó una sobrepoblación enorme en este lugar, y con ello las consecuencias que probablemente muchos de ustedes conocen, que siempre va a traer un tema como lo es la sobrepoblación, como en el caso de unas muy pésimas condiciones de vivir. Evidentemente había mucha violencia, muchos robos, muchísima pobreza y muchísima necesidad y hambre en las personas. No solo eso, sino también la gente comienza a desmoralizarse en sus valores y comienzan, aparte de robar, a cometer actos que para la época se consideraban altamente pecaminosos por la religión. Obviamente robar se convirtió en un pan de cada día. La delincuencia se veía en cada rincón, cada esquina del lugar. Obviamente muchísimas mujeres entraron en el trabajo de la prostitución, ya fuera por hambre, por la misma necesidad que tenían de a veces no tener ni siquiera un alimento. Digamos que se normalizó bastante las relaciones sexuales a cambio de dinero. No importaba que fuera un penique o que fueran 100 peniques, las mujeres iban a aceptarlo por su necesidad. Además de que en esta época también la mayoría de la población comenzó a volverse alcohólica. Era algo normal en todas las personas debido a todos los sucesos que estaban ocurriendo. Para el año de 1888 ya había todo esto aumentado tanto que se contaron alrededor de 1200 prostitutas en las calles y unos 62 burdeles por la zona, bastante prósperos en realidad. Es allí donde se abre la brecha a los llamados asesinatos de Whitechapel. Varios asesinatos que se dieron durante toda esta crisis, durante toda esta época, a diferentes personas. Se cuenta que ocurrieron entre las fechas del 3 de abril de 1888 y el 13 de febrero de 1891. Según los conteos que se hicieron, se cometieron alrededor de 11 asesinatos a mujeres diferentes, todos estos a mujeres prostitutas que trabajaban en las calles. Sin embargo, es allí donde entra el famoso Jack el Destripador, pues se le atribuyen 5 de estos asesinatos a él, incluso de pronto más, pero 5 bastante importantes, que lo catalogaron como uno de los asesinos seriales más importantes de la historia y de este lugar como tal. Entonces les voy a contar cómo ocurrieron estos 5 casos para que entendamos por qué se le atribuyeron a él estos. El primer asesinato fue contra una mujer llamada Mary Ann Nichols. Esta mujer vivió una vida normal, sin embargo se cuenta que para el año de 1864, específicamente para el día 16 de enero, se casó con un hombre de apellido Nichols, y por eso pues su apellido terminó siendo este, con quien tuvo un total de 5 hijos. Sin embargo, después de haberlos tenido y de pasar un tiempo juntos, para el año de 1880 deciden separarse por problemas personales, pero ella conserva su apellido de casada. Era el 30 de agosto de 1888 cuando esta mujer deambulaba por las calles de
Whitechapel. Básicamente hay varios testigos que cuentan que la vieron antes de que la encontraran sin vida y la vieron caminando por las calles. En otros momentos la vieron entrar a un pub y también la vieron en estado de embriaguez. Cuenta el último testigo que la vio y que habló con ella, que le dijo que no tenía dinero para alquilar una cama esa noche, así que su manera de conseguirlo sería trabajando esa noche en la calle, evidentemente buscando un hombre para satisfacerlo y que le pagara dinero. Se cuenta que alrededor de las 2:30 de la mañana fue el último momento que se le vio con vida. Ya pasaron varias horas después y un carretero, las personas que no saben que es un carretero, en esta época no se usaba carro, sino carretas, entonces un carretero es la persona que los manejaba, la encontró en el suelo. Fue allí cuando dio aviso a un compañero para que ambos fueran testigos del hallazgo y así llamar a la policía. Esta mujer fue encontrada en unas condiciones específicas que se convertirían en el modus operandi de Jack el Destripador. En un primer momento su garganta había sido cortada de derecha a izquierda, tenía varias incisiones en el abdomen y varios cortes en su cuerpo del lado derecho, todos en una misma dirección. Fue así como a las 3:40 de la mañana llega la policía y encuentran el cadáver. Entonces Mary Ann se convierte en la primera víctima oficial de un asesino, sin embargo todavía no hay un patrón, así que todavía no se sabe quién pudo haberlo realizado, pero ella solo sería la primera de las que vendría. La segunda víctima se llamaba Annie Chapman. Su nombre de pila era en realidad Annie Georgina Smith, quien nació el 5 de junio de 1873. Sin embargo, cambió su apellido a Chapman debido a que ella se casó a la edad de 28 años con un hombre llamado John Chapman, un cochero o carretero de la época. Para el año de 1884 ellos se divorciaron tras también varios problemas. Sin embargo, a diferencia de la víctima anterior, la razón para divorciarse fue justificada, pues según cuenta la policía tiempo después, esta mujer sufría de alcoholismo, era bastante bebedora, lo que le contrajo bastantes problemas a ella y a su matrimonio. Ella se cuenta que tuvo varios problemas de orden público, varios problemas de violencia casera, pero también se descubrió que su esposo, al igual que ella, era alcohólico. Sin embargo, después del divorcio, este hombre siguió pagándole una especie de pensión, lo que le ayudaba a mantenerse durante varios años, pero para el año de 1886 este hombre fallece, así que evidentemente esta pensión que le daba comienza a desaparecer y ella se queda sin recursos para vivir. Se cuenta que también después ella conoció a otro hombre, sin embargo se separaron y también después de un tiempo le comenzó a pedir plata prestada a su hermano, pero ya llegó un punto en que fue tanta que él decidió dejar de ayudarla. Esto llevó a que ella comenzara sus labores de prostitución, pues evidentemente no tenía dinero y también estaba bastante enferma, pues tenía una especie de cirrosis o algo así por tanta ingesta de alcohol durante tantos años. Era el 8 de septiembre del año de 1888 cuando esta mujer se le vio por última vez. Cuentan que al igual que el caso anterior fue una mujer que no tenía cómo pagar la cama de esa noche, que generalmente siempre eran 4 peniques, así que dijo que se iba a conseguir la plata fuese como fuese para lograr dormir esa noche. La última persona que la vio dijo que la vio hablando con un hombre con una ropa súper harapienta, se veía terrible. Sin embargo, el cadáver de ella apareció a las 6 de la mañana cerca al patio interior de una calle importante de este lugar. Al igual que la víctima anterior, tenía su garganta cortada de derecha a izquierda, su vientre había sido apuñalado y de alguna u otra manera le habían logrado sacar el útero y extirparlo. Después de que encontraron su cuerpo, comenzaron a hablar más testigos y realmente se dieron cuenta que la última persona con que la habían visto no era este hombre con su pinta súper harapienta, sino al contrario, un hombre bastante elegante con un sombrero, con una capa, que se veía como muy gentil. Fue allí donde la policía comienza a notar cierto patrón en los asesinatos, así que comienzan a preguntarse entonces quién es este hombre. La policía trata de darle un nombre y le ponen el Mandil de Cuero. Digamos que le pusieron este nombre en un primer momento por la pinta o la apariencia que habían descrito y también porque comenzaron a sospechar de un hombre que lustraba los zapatos en esas calles y que contaban en las mujeres prostitutas que trabajaban por allí, que las acechaba y las trataba bastante mal. Este hombre se enteró que la policía comenzó a buscarlo, digamos que entró en una especie de crisis, pues todo el mundo se volvió contra él, decían que en cualquier momento lo matarían, así que este hombre decidió internarse en su habitación y no salir por un buen tiempo, y después de 4 días
días de estar encerrado, finalmente llegó la policía a apresarlo. El hombre fue procesado y se le hizo un interrogatorio, sin embargo se salvó de la condena porque un policía coincidencialmente declaró y dijo que este hombre no tenía nada que ver, pues la noche que Mary había muerto, este zapatero estaba con él, así que él no tenía absolutamente nada que ver con los asesinatos. El hombre fue liberado. Es allí donde comienza una especie de locura del pueblo y de las personas, pues comienzan a enterarse de los asesinatos. Obviamente comienza a haber una especie de clima en donde todo el mundo comienza a tensionarse, un poco a sospechar a todo el mundo de todo el mundo, e incluso la policía hacer una investigación un poco más exhaustiva. Digamos que no es que estos dos asesinatos desataran la locura, porque al final eran solo dos, sino que hubo otros antes de estos y durante estos que no se los conté porque no se les otorga el sello de Jack el Destripador, pero obviamente que les cuento, ya habían ocurrido varios aparte de estos dos que comenzaron a preocupar a la población. Es así como la policía comienza a recibir muchas cartas de muchas personas preocupadas, pero no solo eso, sino de supuestos asesinos, entre ellos una carta muy importante de el propio Jack el Destripador que decía lo siguiente: querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de la risa. Odio a las y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la dama ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto oirán hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de sangre en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. La tinta roja servirá igual. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y se las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de mi trabajo y después publiquenla sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte. Suyo afectísimo, Jack el Destripador. No se moleste si le doy mi nombre profesional. No estaba bastante bien para enviar esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos. Maldita sea, no ha habido suerte todavía. Ahora dicen que soy médico. Esta fue la carta que mandó Jack el Destripador. Sí, olvidé decirles antes que comenzaron a estipular que él probablemente era médico, pues los cortes que hacía eran bastante exactos, de una persona que probablemente conocía bastante de lo que tiene que ver con la medicina, así que se comenzó a pensar eso, pero según esta carta no lo era. Es allí donde se le da el nombre de Jack el Destripador, no antes, no después. Digamos que antes se los nombraba así porque pues era el nombre del caso, pero él no tuvo el nombre de Jack el Destripador hasta que llegó esta carta a manos de la policía. Desde que se recibió la carta, este nombre recibió toda la notoriedad que la gente esperaba, que el asesino como tal también esperaba. Obviamente muchas personas comenzaron a estipular que probablemente era una carta falsa, que hasta de pronto la policía misma la había hecho, pero realmente después se dieron cuenta que no, sí era bastante real y probablemente era del asesino como tal. Es allí donde comienza un tiempo después una nueva ola de asesinatos. En este caso, la tercera persona asesinada se llamaba Elizabeth Stride. Se cuenta que esta mujer nació el 17 de noviembre de 1843 en Suecia. Para este entonces, esta mujer vivía en una de las colonias con más índices de criminalidad para esta época, y se cuenta que su asesinato como tal se produjo el día 30 de septiembre de 1888. Según la investigación de la policía, al encontrar su cuerpo, lo que parece que ocurrió es que esta mujer salía por un callejón y fue cuando en ese momento un hombre llegó y la atacó. Según esto, la alcanzó a matar instantáneamente, es decir, ella casi no alcanzó a esbozar un grito cuando fue asesinada. Mientras estaba en ese procedimiento de asesinarla, un hombre llamado Israel Swartz pasaba por ese lugar, vio la escena y lo interrumpió. El hombre salió corriendo y fue ahí cuando dejó el cuerpo de esta mujer. En este caso no estaba mutilada, sino que simplemente tenía el corte en la garganta de izquierda a derecha. Pero parece que esto no fue suficiente para el asesino. Esa misma noche decidió buscar a una nueva víctima y cometer el asesinato completo. Fue así como Catherine Eddowes se convierte en la cuarta víctima de este asesino. Catherine nació el 14 de abril de 1888
1942 y fue encontrada este mismo día asesinada. Se cuenta que durante esa noche ella fue encontrada en estado de embriaguez por unos agentes, quienes decidieron apresarla por su mala conducta en las calles. Fue detenida alrededor de unas 4 o 5 horas y media y a eso de la 1 de la mañana finalmente fue liberada, y cuando ya se le había bajado un poco el alcohol y ya pues podía tener uso de razón de los lugares a los que iba. Sin embargo, después de que fue liberada, los policías notaron que no cogió para su casa, que era la derecha, sino para la izquierda. Ese fue el último momento en el que los policías la vieron con vida. Se cuenta unos testigos que alrededor de la 1:30 la vieron hablar con un hombre bastante elegante, pero esa fue la última vez que se le vio con vida. Tan solo 10 minutos después de que la vieron hablar con este hombre, esta mujer fue encontrada sin vida. Solo 10 minutos después. Y lo más increíble es la manera en que la habían encontrado. También tenía la garganta cortada de derecha a izquierda, pero en esta ocasión sí estaba mutilada. Su rostro y su abdomen habían sido completamente mutilados y le habían sacado los intestinos y se los habían colgado en los hombros. Por otro lado, le habían sacado el riñón, le habían cortado una parte de sus senos e incluso le faltaba un pedazo de la oreja. También tenía un paquete en la mano de dulces para el aliento, lo que para la policía indicó que esta mujer ni siquiera se había podido defender del ataque de lo rápido que había sido ejercido. Allí es donde comienza entonces la policía ya a unir mucho más estos asesinatos, 4 en muy corto tiempo. Una cosa muy particular y es que se acuerdan que en la carta él les había dicho a la policía que un día de esos les iba a mandar por correo la oreja de una de las víctimas. Esto comenzó a preocupar a la policía, pues la última víctima, como ya les dije, fue encontrada sin un pedazo de su oreja. Fue así como pocos días después la policía recibe una nueva carta de lo que aparentemente parece ser el asesino. Esta carta decía: no bromeaba, querido jefe, cuando le di el soplo. Mañana tendrá noticias del bueno de Jack. Esta vez un doble acontecimiento. La primera chilló un poco y no pude rematarla. No me dio tiempo a quitarle la oreja para la policía. Gracias por retener mi última carta hasta que volví al trabajo. Jack el Destripador. Y también recibieron poco tiempo después una segunda carta que decía: desde el infierno, señor Lusk. Señor, le adjunto la mitad de un riñón que tomé de una mujer y que he conservado para usted. La otra parte la freí y me la comí. Estaba muy rica. Puedo enviarle el cuchillo ensangrentado con que se extrajo si se espera usted un poco. Firmado: atrápeme si puede, señor Lusk, Jack el Destripador. Sin duda esto es como una cosa de esas de película que uno dice increíble, pero ellos recibieron estas dos cartas amenazantes como de este asesino que sin duda sabía que le iba a ser bastante complicado a la policía atraparlo, o tal vez jamás lo realizarían. Es allí donde llega nuestra última víctima y para mí la más horrible de todo este caso. Mary Jane Kelly nació en 1863 en Irlanda y era una de estas inmigrantes que llegó y contribuyó a la situación que estaba ocurriendo en Inglaterra. Ella vivió como una infancia difícil y tan solo cuando tenía 16 años se casó por primera vez con un hombre llamado Davis, y este hombre tristemente falleció un par de años después de que contrajeron matrimonio. Fue allí cuando se tuvo que ver la vida sola y comenzó a ingresar poco a poco en el mundo del alcoholismo y de la prostitución. Esta es de esas mujeres que salió con demasiados hombres en su vida, se casó con algunos de ellos, tenía relaciones con todos los que conocía, lo que también le produjo una grave enfermedad venérea. Ya llegó a un punto en que digamos que no le importó para nada salir con más gente, salir con completos desconocidos y acostarse con ellos. En este punto ya muchas de las personas, incluyéndola a ella, era muy consciente de los asesinatos que estaban ocurriendo por esos lugares, pero ya no le importó y ella siguió saliendo a hacer su trabajo de prostitución. Fue así como ocurrió la noche de su muerte. Según cuentan algunos testigos, la más importante de ellas, su vecina, a eso de la 1:30 de la mañana vio una especie de destello que provenía de la habitación de Mary. Ella simplemente aseguró su puerta y se fue a acostar, pues también estaba un poco en estado de embriaguez, así que se durmió hasta las 4 de la mañana. A esa hora se despertó porque el gato que ella tenía comenzó a caminarle encima, lo que la despertó, y apenas el gato la despertó, ella oyó
un fuerte grito y para sí misma ella dijo como, oh por Dios, están asesinando a alguien. Sin embargo, como que no prestó mucha atención, se despertó, tumbó al gato, pero al final no hizo mucho y como no escuchó absolutamente nada después, dijo, probablemente es un sueño, estaba un poco ebria, así que simplemente se durmió otra vez. Después de que ella se volvió a dormir, ya comenzó a ocurrir la tragedia, por así decirlo. El dueño del lugar no había recibido un pago por parte de Mary para la renta de esos días. Digamos que ya su paciencia había llegado al borde y dijo, ya no voy a soportar más que esta mujer se esté prostituyendo todas las noches, reciba dinero y aún así no me pague la renta. Así que le dijo a su ayudante, ve a la habitación de ella y cóbrale todo lo que nos debe o que se vaya. Fue así como Thomas Bowyer, su ayudante, subió hasta el lugar donde estaba la habitación de ella, golpeó en varias ocasiones, sin embargo nadie le abrió la puerta y decidió mirar por una pequeña rajita en la ventana que tenía el cuarto. Fue allí donde se dio cuenta de la horrible escena en la que se encontró esta mujer. Voy a tratar de ser lo menos detallista posible porque sin duda la encontraron terriblemente, pero hay fotos en internet, si quieren pueden verlas, no se las voy a poner acá, ya saben que yo nunca hago eso, pero tampoco se las recomiendo ver. Esta mujer fue encontrada encima de su cama y estaba tan descuartizada que la mitad de su cuerpo estaba en un lugar y su otra mitad estaba en otro lugar. No tenía absolutamente nada en su cara, es decir, le habían mutilado la nariz, los ojos, la boca. Es como cuando uno ve esas películas de terror que simplemente hizo una figura sin cara, así estaba esta mujer. Tenía las piernas completamente cortadas, se les veía el hueso, los brazos. Había una particularidad y es que bueno, tenía todos los órganos por fuera y los habían puesto en una mesa de noche y no tenía sus partes íntimas, se las habían cortado por completo y se las habían llevado, no se les habían dejado en la escena del crimen. No quiero como de contarles más porque pues ya se imaginarán el estado, pero fue la víctima encontrada en peor estado de todas las que ya les he contado, con cosas increíbles, irreconocibles. Evidentemente no se le pudo como tomar unas huellas o algunas pruebas para el asesinato porque estaba tan terrible la manera en que la encontraron que no había ni huellas. Después de que fue la policía, se le hizo la autopsia, entre otras cosas, se estimó alrededor de 10 horas que llevaba muerta, lo que indicó que justo en la hora en que el gato despertó a su vecina fue la hora en que esta mujer había fallecido, así que ese grito que ya había escuchado sí fue el grito de Mary al ser asesinada. Este fue como el caso top que llevó a la prensa a dejar de hablar de Jack el Destripador, pero tan grave que dijeron como que no vamos a dar más publicidad, no queremos que más gente se asuste y conozca porque ya cada vez los casos eran peores y peores. Digamos que se conoce como el último caso de Jack, porque ya los que ocurrieron después digamos que no tenían como tanta sangre. Se cuenta que las cartas de este hombre seguían llegando cada vez más y más, pero la policía ya decidió archivarlas, no decidió publicarlas más en periódicos o que la gente las conociera, y poco a poco la policía se silenciaba más sobre los crímenes de él porque no lo estaban pudiendo atrapar y tampoco querían que las personas se asustaran. Obviamente todo tipo de personas se volvieron sospechosas, entre ellos especialmente los médicos, los carniceros y los cirujanos, como que entraron a la lista negra, examinaron a muchos, interrogaron a bastantes personas e incluso apresaron a muchos, pero después de que los apresaban seguían cometiéndose los crímenes, así que decían, bueno, este no es el asesino. Se cuenta que se interrogaron y se investigaron a alrededor de 2.000 personas. De esas 2.000 personas, después de interrogarse, unas 300 terminaron siendo como más de blanco y solo 80 fueron detenidas. Sin embargo, nunca atraparon a Jack el Destripador, nunca encontraron evidencia, nada en las cartas, nada en las escenas del crimen. Esto fue bastante complicado, así que por eso les digo que es el primer asesino serial, bueno, uno de los primeros asesinos seriales, o al menos de los más famosos, que no lograron atrapar y jamás en la historia se conoció su identidad. De allí obviamente parten muchas películas, muchas series de televisión, cómics, entre muchas otras cosas de la cultura popular que dan a conocer a Jack el Destripador. Probablemente muchos de ustedes, incluso yo, lo conocíamos como un ser ficticio, pero realmente sí existió, sí es parte de la historia humana y nunca se conoció pues su identidad. Sin embargo, leí un artículo muy interesante y es que una persona dijo que probablemente conoció la identidad de Jack el Destripador o dio a conocer quién había sido Jack el Destripador, pues hizo como una investigación muy ardua en la historia
y descubrieron que probablemente Jack el Destripador se trató de un inmigrante llamado Aaron Kosminski. Se cuenta que esto se descubrió porque él tenía una obsesión con encontrar todo esto del culpable, de quién fue Jack el Destripador, bla bla bla, y se encontró finalmente con un chaleco de una de las víctimas, que era Catherine Eddowes, y contactó a un experto en temas de ADN. Este experto le logró conseguir 2 ADNs, uno el de Catherine y 2 el de una persona desconocida, y fue así como comparando los ADNs logró dar con este hombre. Más que todo logró descubrirlo porque después de hacer las comparaciones de ADN logró encontrar uno de los descendientes, especialmente una mujer, de la familia de este señor, y después de encontrarla logró comparar el ADN y coincidió en un 99%, siendo este el tío abuelo de muchos años el caso. Y para él era increíble, así que según él y según esta investigación bastante interesante, Jack el Destripador era este hombre, Aaron Kosminski, y pues nunca se le atrapó. Pero bueno, no sé ustedes qué piensan, no sé si alguno de ustedes tenga otra investigación o otra hipótesis de Jack el Destripador, sería muy interesante conocerla para mí, así que ya saben que me la pueden escribir. Pero hasta aquí por ahora este caso, así que ya saben que si les gustó muchísimo este caso, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, no olviden comentarme y dejarme sugerencias de qué otros videos quisieran ver, qué otros casos así históricos quisieran ver, o de personajes que aparentemente son ficticios pero existieron en la vida real quisieran ver. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes, además de suscribirse a mi segundo canal donde subo videos increíbles y también a este canal, y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Pero bueno, ya esto es todo por este video, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.